netamente de cómo va creciendo y desarrollando el feto, tanto la organogénesis en el periodo embrionario como en el periodo fetal, el crecimiento y desarrollo, ¿ya? Estos dos temas en realidad son tal vez los dos temas más complejos que van a tener que estudiar para este parcial. Lamentablemente es harto la parte que tienen que memorizar, porque hay varios nombrecitos que tienen que conocer, etc. Entonces, por favor, presten atención. De estos dos temas salen en realidad buena parte, buen porcentaje de su examen. Vamos a hablar hoy entonces de lo que es la unidad materno-feto-placentaria. Vamos a empezar a describir tanto lo que son las membranas fetales en sí como lo que es la decidua. ¿Qué es la decidua? Hemos hablado durante todo este tiempo cuando veíamos ciclo menstrual, etcétera, de qué era el endometrio, ¿no es cierto? ¿Qué es el endometrio, chicos? ¿Qué es el endometrio? La capa más interna del útero, ¿no es cierto? Es la que va a jugar un papel muy importante en el embarazo. En el embarazo deja de llamarse endometrio y ahora lo vamos a conocer como decidua. La decidua entonces no va a ser una membrana propiamente que se va a formar por el embarazo, sino es un tejido que ya lo tenemos previamente al embarazo, pero que sí va a sufrir una diferenciación, o sea, juega un papel importante durante el embarazo. En las etapas tempranas del embarazo nos va a ayudar a que al suministro de energía y de nutrientes para el producto de la concepción, ¿ya? Lo que sí se van a empezar a formar son las membranas fetales. Estas que son estructuras que se han desarrollado a partir del cigoto, a partir del producto de la concepción. Entonces son dos cosas que ustedes tienen que diferenciar. La decidua no, la decidua ya es algo propio, es una diferenciación del endometrio, de lo que ya la mujer tenía. En cambio, las membranas fetales sí se van a desarrollar a partir del producto de la concepción o del cigoto, ¿ya? ¿Cuáles son estas membranas fetales? El saco vitelino, la alantoides, el amnios, el cordón umbilical y, la más importante, la placenta, ¿ya? Entonces, como estábamos ya hablando, la decidua es consecuencia de los cambios de la mucosa uterina que acompaña al embarazo por los estímulos hormonales. El epitelio glandular de la capa funcional del endometrio se va a relacionar produciendo una leche uterina o una sustancia alimenticia uterina para preparar al cigoto, para preparar el endometrio, para albergar al producto que se va a ir a implantar del embarazo, ¿ya? La reacción decidual entonces se va a producir por la fecundación y se va a extender por todo el endometrio. Durante el embarazo podemos distinguir tres tipos de deciduas: la decidua basal, capsular y parietal, dependiendo de la edad gestacional en la que nos encontremos. La formación y evolución del saco vitelino. El saco vitelino se va a formar el día 9 como consecuencia de la membrana exocelómica. En estas imágenes son las que quiero que por favor acompañen. Ahí están los nombres de cada una de las estructuras que ahorita les voy a ir describiendo. El saco vitelino es eso de ahí abajo que parece un globito amarillo. Esta va a tapizar el blastocele y entonces se va a llamar saco vitelino primario. Durante los días 12 y 13 del desarrollo, el saco vitelino primario está cubierto por el hipoblasto, dando origen al saco vitelino definitivo. Parte de este saco vitelino va a ingresar en el cuerpo del embrión. Ustedes ven esto que parece una vita ahí arriba, ese es el embrión. Y parte de este saco vitelino está ingresando dentro. Entonces, este saco vitelino va a dar lugar al intestino primitivo del embrión, ¿ya? Entonces, si ustedes ven la imagen, es más que gráfica. Entonces, si nada más se acuerdan eso, es suficiente para que ya tengan un dato de cuál membrana va a servir
va a servir para la formación del intestino primitivo, ¿ya? Entonces no se olviden esta imagen. El alantoides va a aparecer el día 16 como una evaginación. El alantoides está ahora ahí arriba, que parece un abanico, ¿ya? Las imágenes no se olviden, por favor. Aparece el día 16 como una evaginación del saco vitelino que se va a introducir en el pedículo de fijación. El pedículo de fijación se va a inducir al desarrollo de los vasos alantoideos y durante la semana 12 más o menos va a empezar a desaparecer. Lo que queda del alantoide se va a conocer como cordón o urar. También se va a dar lugar a la formación de la cavidad amniótica, del amnios y del líquido amniótico. La cavidad amniótica va a aparecer el 8º día del desarrollo. El amnios constituye la pared de la cavidad amniótica, que es una membrana amniótica consistente y transparente y no vascularizada, y forma parte del epiblasto. La cavidad amniótica va a crecer ocupando la cavidad coriónica y el amnios va a comenzar a envolver al pedículo de fijación y el conducto vitelino van a formar el cordón umbilical primitivo. Se va a formar el anillo umbilical primitivo. En la 5ª semana van a pasar el pedículo de fijación y el pedículo del saco vitelino. Este cordón umbilical va a estar formado por vasos sanguíneos y va a medir aproximadamente 50-60 centímetros de longitud y 2 centímetros de diámetro. Ahora, una de las estructuras más importantes y que juega un papel muy importante en el embarazo, la placenta. La placenta va a cumplir un rol importante en el embarazo, va a producir ciertas hormonas y cumple una función de nutrición y de intercambio de sustancias. Esto que ven aquí es el blastocisto. Si ustedes se acuerdan de la clase del ciclo menstrual, yo les había mostrado una imagen donde se producía a nivel de la ampolla la fecundación y se daba lugar al cigoto. Ese cigoto viajaba a través de la trompa y en el endometrio se iba a implantar como blastocisto. Ese es el blastocisto que está llegando al endometrio o a la decidua a implantarse. Este blastocisto va a estar formado por 2 tipos de células. Una que son el trofoblasto, que en realidad va a dar origen a esto, a la placenta, y otro que es el embrioblasto, que está más relacionada con el embrión. ¿Ya? 2 tipos de estructuras, no se olviden. Entonces la placenta va a derivar del trofoblasto y va a tener un componente fetal, que es el corión frondoso, y un componente materno que va a estar relacionado con la decidua basal. Y ya del embrioblasto, como les decía, va a derivar el embrión, el amnios y todo lo que está relacionado con el feto. A los 6 a 7 días post fecundación, el blastocisto se va a ir a implantar ahí al fondo uterino, a nivel de la decidua basal, ¿no ve? Y va a empezar a proliferar. Las células del trofoblasto, que son las encargadas en otras palabras, de desarrollar o de dar origen a la placenta, van a dividirse en 2 tipos de células, en las del citotrofoblasto y las del sincitiotrofoblasto. No sé, sé que de estos términos son un poco complejos, pero quiero que aprendan a diferenciar. Primero les he hablado del embrioblasto y del trofoblasto, ¿ya? Embrioblasto, todo relacionado con el embrión. Trofoblasto, relacionado con la placenta. Las células del trofoblasto, a su vez, se subdividen en otras 2, ¿ya? Citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Por eso es que les estoy poniendo bastantes gráficos para que puedan ustedes visualizar y estas palabras que parecen difíciles las relacionen con las imágenes, ¿ya? Entonces, el citotrofoblasto en aquella imagen es lo rosadito, ¿ya? Son estas células que están aquí en rosado. Y el sincitiotrofoblasto es
lo celeste, que tiene, dice, una capacidad invasiva mayor, y este sincitio trofoblasto es el encargado de producir la hormona del embarazo. ¿Cuál es la hormona del embarazo? La HCG, ¿ya? Entonces, ¿dónde se forma la HCG? En el sincitio trofoblasto. Entonces, el sincitio trofoblasto van a formarse estos espacios que ustedes ven en la gráfica, estos espacios que están en el tejido azul, y nos van a servir ¿para qué? Para el intercambio de sustancias, y también va a servir como pulmón para el feto, porque la placenta tiene esa función en el embarazo, actuar como un pulmón para el intercambio de oxígeno, de dióxido de carbono, entre otros. Entonces sirve como un pulmón para el feto. Ahora, el sincitio trofoblasto, el tejido azul que estábamos describiendo, durante el desarrollo o las semanas postconcepcionales, va a ser invadido por las células rosas. ¿Quiénes eran las células rosas? El citotrofoblasto, ¿ya? Entonces, el sincitio trofoblasto es invadido por columnas de células del citotrofoblasto que van a formar unidades, y a estas unidades las vamos a llamar vellosidades coriales. Y de acuerdo a su evolución van a haber tres tipos de vellosidades coriales: primarias, secundarias y terciarias. Si las vellosidades coriales están formadas solo por tejido del citotrofoblasto y del sincitio trofoblasto, son llamadas primarias, ¿ya? Ahora, las vellosidades primarias, si además son invadidas por tejido mesenquimatoso, que es este amarillo que ya se está añadiendo a estas columnas, las vamos a llamar vellosidades secundarias, ¿ya? Entonces van aumentando, van madurando, va aumentando el desarrollo. Estas células del citotrofoblasto y del trofoblasto además van a invadir a los vasos sanguíneos, a las arterias espirales. Las arterias espirales son las terminaciones de la arteria uterina. Entonces van a ir a invadir todas estas arterias. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de eliminar la capa muscular de la arteria. ¿Para qué creen que se produce eso? ¿Por qué quisiéramos que un vaso sanguíneo no tenga su capa muscular? Para que nos permita una mayor irrigación, pero como consecuencia de una vasodilatación. O sea, está perdiendo la capa que le permite contraerse, ¿no ve? Vasoconstricción. Entonces está perdiendo esa capa muscular, por lo tanto los vasos sanguíneos a nivel del útero están dilatados. ¿Con qué fin? Con el fin de llevar mayor cantidad de sangre al útero. Hemos dicho que cerca del 15% del gasto cardíaco, que es de la mujer, va a estar destinado para la gestación. Entonces, si no se producen cambios a nivel de los vasos sanguíneos, no se puede conseguir esto, porque normalmente a una mujer que no está embarazada, ni 5% de nuestro gasto cardíaco está destinado al útero. Entonces, para el embarazo eso tiene que doblar, triplicar, y por eso es que los vasos sanguíneos tienen que sufrir todos estos cambios. Si no se produciría esto, a esto nosotros lo conocemos como oleadas de placentación, que hay dos oleadas en dos tiempos diferentes. Ahora, si no se produce esto, ¿ustedes qué creen que se desarrolla? Una patología muy riesgosa y muy frecuente en el embarazo. Preeclampsia, ¿ya? Trastornos hipertensivos del embarazo,
Por eso es que la preeclampsia o los trastornos hipertensivos del embarazo pueden ser diagnosticados la semana 11 a 13 de gestación y pueden ser prevenidos, porque ecográficamente a través de un Doppler podemos ver esto, ver los vasos sanguíneos y ver si los vasos sanguíneos están sufriendo esto. Si ya han pasado por las oleadas de placentación y han perdido su capa muscular. Y a la semana 11 a 13 nosotros podemos diagnosticar. Y si diagnosticamos preventivamente, podemos tratar. Y la mujer al finalizar el embarazo no va a desarrollar preeclampsia. Por eso es que la preeclampsia actualmente antes mataba a las mujeres, ahora sí se puede controlar y se puede prevenir. Pero tienen que tener obviamente un control prenatal así desde las semanas 8, desde la semana 6, en el primer trimestre. Si ustedes hacen su primer control prenatal a la semana 20 y les diagnostican esto, ya no se puede hacer nada. Lamentablemente no se puede hacer nada. Entonces ahí la importancia de los controles prenatales en el primer trimestre de embarazo, ¿ya? Entonces esto es lo que pasa ya con la formación de la placenta ligada a la fisiología materna, lo que hablábamos en la clase pasada. Entonces, las vellosidades terciarias van a estar formadas por las vellosidades secundarias que hemos dicho ya en las diapositivas anteriores, que está formada por células de tejido del citotrofoblasto, del sincitiotrofoblasto, por un tejido mesenquimatoso y además se va a añadir un eje vascular. Y a esta vellosidad terciaria vamos a conocer como vellosidad terminal, ¿ya? Ahora, estas vellosidades terminales a su vez se van a subdividir, como ustedes ven en la segunda imagen de allá, de primero, de segundo y de tercer orden, para aumentar la superficie de irrigación de los vasos sanguíneos. Y es así como se ve una placenta microscópicamente. Ustedes ven cuántos vasos sanguíneos están dirigidos. Uno hacia el lado fetal y el otro hacia el lado materno. Esa es la conexión que existe. Esa es la importancia de desarrollar todo esto. Si no se produce todo lo que ahorita les he hablado, si hay una hipertensión inducida en el embarazo, ¿qué consecuencias hay en el feto? ¿Qué puede pasar? O en la mamá. En la mamá hemos dicho, ¿no? La preeclampsia y la preeclampsia con todo lo que viene añadido. Ya, eso es un tema aparte. Pero en el feto, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar un feto de madre hipertensa? Si ahorita les estoy diciendo que esto se produce para ampliar los vasos sanguíneos y permitir que más sangre ingrese, que no entre sangre, ¿qué consecuencias tendría? Ya, pero en primera instancia, ¿qué pasaría? En los primeros meses de embarazo, en el segundo trimestre, por ejemplo. La hipoxia sí se puede presentar en el último trimestre y ¿a qué nos llevaría? Un óbito, ¿no es cierto? Se muere el bebé en la barriga en el último trimestre. Pero en un segundo trimestre, ¿qué consecuencias tendría? Restricción del crecimiento intrauterino. Madre hipertensa, bebé pequeñito, más que seguro va a desarrollar preeclampsia y eclampsia. Entonces ustedes tienen a una mujer con una barriguita pequeña y que ella dice ya, ella cumplió los 9 meses, mucho cuidado porque esa mamá sí ha sido hipertensa desde los primeros meses de gestación. Entonces ella sí puede complicarse en una eclampsia, en una preeclampsia o en un síndrome de Gel, ¿ya? Entonces los bebés también nos dicen, nos dan las pautas para saber si realmente es, por ejemplo, una mamá con una barriga súper grande y ustedes le toman la presión y está elevada. Esa señora lo más probable es que está haciendo una hipertensión del momento, pero no ha sido una hipertensión estacional desde los primeros meses, ¿ya? Hay que saber diferenciar. Entonces, ¿para qué nos servía la placenta? Para el intercambio de sustancias, de nutrientes,
Dentro de ellos el oxígeno, el dióxido de carbono, la glucosa. ¿De qué se nutre el feto? De glucosa y de oxígeno. Entonces, si le restringimos todo eso por medio de que se disminuye la cantidad de sangre que va a ingresar, obviamente va a ser un feto pequeñito. Entonces, esta es la placenta vista del otro lado. La placenta tiene dos caras, ahorita las vamos a ver. Esta que se muestra aquí es la cara fetal, donde sale el cordón umbilical. La otra cara, donde se van a ver los cotiledones, es la cara materna y la que está en relación con la decidua. ¿Ya? Entonces hemos dicho que la placenta nos sirve como un órgano de intercambio de nutrientes. Además es un órgano donde se van a producir hormonas muy importantes del embarazo. Esto es lo que les hablaba. La placenta tiene dos caras, una cara materna que está en relación con la decidua basal, que va a estar formada por más o menos 15 a 20 cotiledones, y una cara fetal donde está insertada el cordón umbilical. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes empiecen a atender partos, la placenta puede salir de una o de otra cara. Entonces, tienen que saber diferenciar. Por ejemplo, la mayor parte de las veces sale de la cara fetal. Ustedes extraen y lo primero que va a salir es esta membrana que está agarrada al cordón umbilical. ¿Ya? Entonces, esa es la cara fetal. Y como característica, en este tipo de expulsión sale la placenta y recién sale la sangre. Pero si al contrario, primero está saliendo la cara materna de la placenta, primero va a sangrar y después va a salir la placenta. Y son dos tipos de desprendimientos diferentes, que ya lo vamos a ver cuando hablemos de parto, ¿ya? Pero eso para que ustedes lo tengan ahorita ya presentes. Dos caras, la placenta va a ser un disco, tiene una forma discoidal de más o menos 20 centímetros, va a pesar más o menos 500 a 600 gramos, son datos que sí tienen que conocer. Eso es lo mismo. Ahora vamos a hablar de cuáles son las funciones netamente de la placenta. Si las resumimos, podemos decir que la placenta nos sirve de barrera, nos sirve de transporte, nos sirve como una función respiratoria, les decía que nos sirve como un pulmón para el feto, también para el metabolismo placentario, y además se producen hormonas importantes a nivel de la placenta. Como barrera, el intercambio de sustancias se va a dar a nivel de la placenta. Entonces hay ciertas estructuras que sí pueden atravesar la barrera placentaria y otras que no. Entonces, dentro de estas estructuras o dentro de las sustancias que pueden atravesar, incluso están incluidos los medicamentos. Hay medicamentos que sí van a traspasar la barrera placentaria y otros que no van a ingresar. Pero la mayor parte de los medicamentos sí pueden atravesar esta placenta, y por eso es que hay que tener mucho cuidado con el uso de la medicación en las mujeres embarazadas. ¿Ya? Esa es una de sus funciones, va a ayudarnos en la separación de la circulación materna con la fetal y el control de lo que va a ingresar y lo que va a salir. Existen diferentes formas de transporte. Dentro de estos tenemos la difusión simple, la difusión facilitada, el transporte activo, la pinocitosis y el paso directo por soluciones de continuidad. O sea, si existe algún tipo de fisura, de herida, etcétera, a nivel de la placenta, también pueden ingresar sustancias. Entonces, de estas cosas que ahorita les voy a ir describiendo, lo que más importante quiero que ahorita ustedes reconozcan es qué sustancias atraviesan por qué tipo de transporte, ¿ya? Por ejemplo, por difusión simple, ¿qué pasa? El agua, los gases, el sodio, potasio, cloro, yodo, hierro, calcio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar por la difusión simple? ¿Qué pasa por la difusión facilitada? Y aquí ya se hace menos, ¿no es cierto? Entonces solo tenemos dos sustancias, la glucosa y el lactato. Entonces, estos conceptos de difusión simple, facilitada, ustedes ya lo conocen, ¿verdad? ¿Qué es difusión simple? Ya, de un lugar de
mayor concentración a un lugar de menor concentración. Entonces son cosas que ustedes ya lo conocen. La difusión facilitada, ¿qué necesita? Proteína. Un transportador, ¿cierto? Entonces ya ustedes ya lo saben, ya dominan eso. ¿Y cuáles o qué sustancias van a pasar la placenta si existe una fisura, una lesión o una solución de continuidad? Solo los hematíes. ¿Cuándo puede haber esto? ¿En qué paciente se puede encontrar una placenta con una solución de continuidad? ¿En qué pacientes? ¿Quiénes pueden dañar su placenta? Traumas, traumatismos. Ahora hay dos patologías propias del embarazo: la placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. ¿Ya? Entonces las pacientes que presenten esto pueden sufrir, y los hematíes que están del lado materno se van a dirigir hacia el lado fetal. Y ahí, independientemente de lo que esté dentro del hematí, va a ser transportado hacia el lado fetal. ¿Ya? Y por pinocitosis, ¿qué es el transporte por pinocitosis, chicos? ¿Qué es? ¿Cómo se transporta? Estaban yendo bien, ¿qué ha pasado? A ver, di lo que estabas diciendo. ¿Por qué no? No te escucho bien. Tienen que ser, en otras palabras, absorbidos completamente y dejados al otro lado, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma solo van a ser transportados ¿quiénes? Las lipoproteínas y los fosfolípidos. La transferencia placentaria va a depender de varios factores. Entonces va a depender de la edad gestacional, de las contracciones uterinas que puedan presentar. Ya habíamos hablado la clase pasada que a mayor intensidad de las contracciones uterinas, menos cantidad de oxígeno le llegaba al bebé, ¿no es cierto? O al feto. Entonces la presión arterial materna, a mayor presión arterial, menos flujo de sangre, menos oxígeno se va a transportar. El ejercicio muscular lo mismo, y las condiciones posturales. Hemos hablado de la posición de decúbito supino, ¿no es cierto? Del decúbito dorsal. Entonces, ¿qué ocasionaba el decúbito dorsal en la mujer embarazada? Y la vena cava, ¿no es cierto? Entonces, lo que igual va a condicionar que disminuya todo el transporte que se está llevando. Si la tenemos a una mujer en decúbito dorsal por horas, que hemos dicho que se puede producir en el feto. Óbito, chicos. ¿Por qué? Porque no le llega oxígeno, porque no va a poderse transportar. Entonces, diferentes factores interfieren en la transferencia placentaria, ¿ya? La placenta también va a servirnos como una función respiratoria, como un pulmón para el feto. Entonces, las concentraciones de hemoglobinas en los eritrocitos fetales son mayores que en la sangre materna. Por ejemplo, la hemoglobina fetal es de 17 gramos en 100 ml, y la madre en el embarazo hace un estado fisiológico de anemia que oscila más o menos entre 11 gramos en 100 ml, ¿ya? Entonces, ustedes se dan cuenta, es un parámetro realmente diferente. En el feto las concentraciones son mayores y en la mamá menos. La hemoglobina fetal tiene mayor afinidad al oxígeno que la materna.
La sangre materna va a transferir oxígeno a la sangre fetal de los capilares vellositarios al tiempo que el feto le va a entregar dióxido de carbono. Entonces existe un intercambio. La mamá deja oxígeno y el feto le deposita dióxido de carbono. ¿Ya? Y el anhídrido carbónico va a pasar 20 veces más rápido a través de la membrana placentaria que el oxígeno. Y lo hace en su forma gaseosa, porque del feto hacia la madre no sale oxígeno, solo sale dióxido de carbono. De la madre al feto, ¿qué va? Solo oxígeno, ¿ya? Eso no se van a olvidar. En la función endocrina, la placenta se va a encargar de la producción de varias hormonas, dentro de ellas la progesterona, el estradiol, la estrona y el estriol. Y una hormona muy particular que es propia del embarazo, la gonadotrofina coriónica humana, que se producía ¿dónde? Ahorita hemos dicho. En el sinsitio trofoblasto. Pregunta de examen por si acaso. Menos una pregunta para su examen. ¿Ya? Esta hormona, el lactógeno placentario, también se va a producir en la placenta o a consecuencia de la placenta, y ya hemos hablado la clase pasada de esta hormona. ¿Cuál era la peculiaridad de esta hormona, chicos? Y lo he visto contigo y contigo en la clase. Y les ha expuesto su compañero. Les he dicho la clase pasada que esta hormona abunda en la mamá, pero no en el feto. Y les he dicho que era pregunta de examen. Esta hormona, ¿de qué se va a encargar? De que principalmente, ¿por qué creen que está más en la mamá que en el feto? Porque en la mamá lo que va a hacer es que toda la glucosa que está circulando en la mamá se vaya hacia el feto. Y que si la mamá necesita glucosa y no hay suficiente, empiece a utilizar otros tejidos, como el tejido adiposo. En otras palabras, lo que hace esta hormona es que nunca le falte glucosa al feto. ¿Ya? Esa es la encargada. Para eso se empieza a producir esta hormona. Entonces, de nuevo, ¿lo ve? Esta es asegurar el suministro constante de glucosa hacia el feto. Esa es la función principal. Además, se va a estar relacionada con la preparación de las glándulas mamarias para la lactancia. También se van a producir otras hormonas, como ya las hemos mencionado, la progesterona, el estriol, la estrona, y el estriol es propiamente del embarazo. Es una de las hormonas que solo se van a producir durante el embarazo. Los esteroides producidos en la placenta lo son a partir de los precursores de esteroides o esteroles que van a ingresar a través de la sangre materna a la sangre fetal. En efecto, la progesterona se va a formar a partir del colesterol materno, que ya lo hemos visto igual en el ciclo menstrual, ¿no es cierto? No hay mucha diferencia en eso. El 90% de la progesterona producida en la placenta pasa a la circulación materna y el 10% restante va a ingresar a la circulación fetal. Los niveles de progesterona a lo largo de la gestación van a ir aumentando progresivamente. La concentración media en la circulación materna en la semana 27 es de 27 nanogramos ml y al final del embarazo va a oscilar entre 100 y 200 nanogramos ml. Entonces ustedes se dan cuenta, es un cambio, es un aumento notorio en el embarazo. ¿Cuáles son las patologías que vamos a presentar a nivel de la placenta o que podemos ver? Una placenta bipartita o tripartita que va a tener, va a estar dividido en 2 lóbulos o en 3 lóbulos, una placenta doble, triple, una placenta en raqueta o una placenta velamentosa. Aquí tenemos las imágenes de cómo podrían ser estas variaciones de la placenta, ¿ya? Y son en realidad condiciones patológicas, no que van a desarrollar un embarazo normal, sino que nos pueden condicionar y poner en riesgo el embarazo, ¿ya? Y obviamente condicionan el tipo de parto que va a tener la mujer.
Una paciente con una placenta venamentosa, por ejemplo, jamás va a parto vaginal, no puede. Porque eso, si ustedes ven, es como una membrana que va a estar cubriendo todo el orificio cervical. Y si ustedes intentan parto vaginal, esa paciente se muere desangrada. ¿Ve? Entonces son condiciones que no son normales, son cosas anormales. De acuerdo a la inserción de la placenta, también va a haber patologías o inserciones anómalas. Entonces vamos a hablar de placenta acreta, increta y percreta. Normalmente la placenta, ¿dónde debe estar insertado? Ahorita lo hemos dicho 10 veces. ¿Dónde? A nivel del útero, ¿dónde tiene que estar insertado? En la decidua, en el endometrio, solo en la capa más interna del útero. Y si además la placenta invade el miometrio, ya es una placenta acreta. Y además pasa hacia la serosa, increta. Y si invade otras estructuras adyacentes, otros órganos adyacentes, la vejiga, el colon, percreta. Son condiciones, chicos, de mucho riesgo, no para el embarazo en sí, sino para el momento del nacimiento. Una paciente con placenta acreta, increta, percreta termina en histerectomía la mayor parte de las veces, el 90%. Se saca al bebé, se clampea las arterias uterinas y posteriormente se prosigue a la histerectomía. Se saca todito el útero. Porque si ustedes intentan sacar una placenta que está insertada en la serosa o en el miometrio, le van a dejar un hueco, ¿ve? Todo eso va a sangrar. Y aunque le den puntos y le den más puntos, la paciente entra en un shock hipovolémico y se muere. Entonces, a eso hay que entrar preparados y nunca solos, porque por ejemplo, si está invadido la vejiga, tienes que entrar con un neurólogo. Si está invadido el colon, tienes que entrar con un cirujano, porque son situaciones realmente particulares y de mucho riesgo. ¿Qué condiciona esto? ¿Qué podría condicionar que la placenta se inserte en las capas más profundas del útero? Cesáreas anteriores, legrados anteriores, procedimientos de limpieza, sean aspirados, manuales endouterinos o ameos que llamamos, los legrados, las cesáreas anteriores o cualquier cirugía que tenga que ver a nivel ginecológico. A más legrados, a más procedimientos de limpieza o a más cesáreas, mayor riesgo de esto. Por eso es que cesáreas anteriores o legrados anteriores, paciente que se debe pedir una ecografía Doppler para ver dónde está insertada la placenta. Si uno ya ingresa con el diagnóstico de esto, tiene que entrar con los especialistas indicados para que la paciente no se muera. ¿Ya? Tiene alta mortalidad si no se diagnostica antes de la cesárea. Y jamás una paciente de estas va a parto, jamás. Porque el bebé va a salir, pero la placenta no va a salir nunca. Y entre que le pasen al quirófano y etcétera, esa paciente se va a morir. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Ahora la cesárea es muy de moda, la mayoría de las mujeres tienen cesáreas, entonces tienen que ser diagnosticadas por esto. Jovencitas que al principio no saben, no miden las consecuencias de los abortos, por ejemplo, abortos provocados que terminan en limpiezas, y luego dicen, no, pero es mi primer embarazo. Eso es lo peor. Y yo les digo de verdad que yo he sufrido esto. Porque entra la paciente y te dice, no, sí es mi primer embarazo. Entras al quirófano y encuentras esto. Y en lo que le estás operando le dices, esto no es tu primer embarazo. Tú has tenido por lo menos un aborto y te han hecho limpieza. Y te dice, sí. Y a mí me ha dicho, sí, me han hecho 2 limpiezas. Y yo transoperatoria, diagnosticando esto, operando con internos. He tenido que hacer pasar a su esposo, obviamente su pareja actual, ni idea de que ella ha tenido abortos previos, ¿no? Pero lastimosamente yo tengo que informar, porque si la paciente se muere, tienen que saber que ha sido negligencia de la paciente. Entonces, hay que
que saber diagnosticar antes de entrar a quirófano. Estas son condiciones que sí comprometen mucho la vida de la mujer. ¿Ya? Y eso es todo.